primer programa en Desde mi Salón de Clase. Y entonces, a continuación, quiero explicarles el motivo del programa. Realmente durante esta pandemia hemos tenido grandes lecciones respecto a lo que es educación, respecto a la vida en general. Pero entonces vamos a enfocarnos en educación, que es el área que yo conozco, es el área que tengo experiencia. Ambas compañeras tienen más de 10 años de experiencia en el Departamento de Educación de Puerto Rico y pues como muchos de nosotros, muchos puertorriqueños emigraron a los Estados Unidos a aventurarse porque realmente la vida es toda una aventura, unos comienzos diferentes. Es como me decía Dafna, la doctora Dorón, es un desaprender para aprender, porque son sistemas totalmente distintos. Así que dentro de este proceso de la pandemia no lo había trabajado antes porque no tenía el tiempo. Sabemos que cuando trabajamos educación a distancia realmente requiere una gran cantidad de tiempo, trabajar unas destrezas tecnológicas y los que ocurren en casita con los estudiantes, ¿verdad? Los procesos que estén pasando. Y entonces pues me lancé ahora en el verano, hace como un mes. Ya hemos tenido como tres reuniones pues para mucho. De hecho, en nuestras tertulias salieron varios temas que yo sé que ellas van a ser nuevamente invitadas dentro de este proceso desde mi salón de clase. Y entonces, habiendo presentado a mis compañeras, Dafna Doron desde Osceola County y Marilyn, no me acuerdo del tuyo, perdona. Clayton County. Ok, allá en Atlanta, Georgia, ¿cierto? Correcto. Ok. Dafna enseña el área de inglés y Marilyn enseña en el área de español. Dafna acá fue maestra. Exacto, dos opuestos. Y yo acá en el área de estudios sociales. Pero todas están en Language Arts, ¿verdad? Todas estamos en la misma área. Y es sumamente interesante. Así que quería lanzar este primer programa en boricuas, maestras boricuas desde la diáspora, maestras que son expertas en el área de educación a distancia, y el ser experta pues nos da unas destrezas, sin embargo nos podemos encontrar con muchas cosas dentro del camino. Y siguiendo con la línea, vamos entonces a comenzar a lo que hemos venido a compartir experiencias, que yo sé que muchos de los maestros boricuas y aquellos que están en la diáspora, porque algunos que están en Texas, en Virginia, me dijeron que se iban a conectar, así que tenemos mucha gente que se está conectando ahora mismo con todos nosotros. Compañeras de nosotros, ¿verdad? De nuestro estudio también, que nosotros no somos las únicas del grupo que estamos fuera de Puerto Rico, tenemos un par de compañeras también, doctoras que están por otros estados también. Así mismo es. Bueno, pues entonces comenzamos. Chicas, quiero que me digan de su experiencia. ¿Qué hicieron las escuelas cuando se dijo que todo el mundo tenía que ir a su casa, que todo el mundo tenía que estar acuartelado, que teníamos un periodo de cuarentena? Dafna, cuéntame. En el caso de acá de Florida, por lo menos de Osceola County, cada county en Florida tomó sus medidas. Quiere decir que cada county decidió si tenía que ir por línea, pero cada cual creó de momento su propia, lo que le llaman aquí COPS, los planes a seguir semanales. Se crearon originalmente de 2 a 3 semanas de planes nada más, porque se entendía que supuestamente, ¿verdad?, íbamos en 2 o 3 semanas, todo iba a caer en la normalidad y volvíamos a la escuela. Okay. Esa no fue lo que pasó, y entonces cada county, en el caso de Osceola County, sí se crearon los COPS por la following 3 semanas, habiendo pasado de mandarnos a la casa. Lo primero que se hizo fue que los maestros teníamos que ir un día en específico a recoger todo el equipo que nosotros necesitáramos para poder habilitarnos pasar la transición de poder
enseñar educación a distancia. ¿Qué nos recomendaron? Llévense todo lo del salón que ustedes entiendan que van a necesitar, el equipo necesario para poder habilitar su casa en caso de que se extienda. Nos dieron ese espacio. Ese día prácticamente cada cual cogió su batuto, su maleta y todo lo que entendía, cada materia que necesitaba cada maestro. Yo cogí todo mi material pensando que no volvía en mayo por mejor precaver que tener que lamentar. Y habilité, lo primero que hice fue habilitar mi espacio, cada cual pues en su casa habilitó su espacio, ya que en el caso de nosotros teníamos que reunirnos semanalmente por Zoom también, por Teams, nos reuníamos semanalmente, una reunión de PLC, que es el grupo que da reading igual que yo, con mis maestros, y otra reunión que era envolviendo al director, los coaches, a todo el mundo para ver qué plan de estrategia se va a llevar semanal. O sea, nos dieron el tiempo y el espacio, nos dieron realmente como 4 días para preparar nosotros acá lo que teníamos que preparar para poder, la preparación necesaria para poder enseñar a los estudiantes. Que en eso encontré que fueron muy fructíferos. Me sorprendió mucho el equipo, lo que es en la parte de tecnología de Osceola County. La transición fue bastante smooth en el caso de aquí, ¿ves? Pero esa es la preparación de nosotros acá como maestros, como instructores y como educadores. Obviamente, ahorita vamos a hablar de lo que es a base del estudiante, pero en la parte de nosotros, acá en Florida, nos dieron el tiempo necesario para poder nosotros prepararnos y habilitarnos, que teníamos que tener la base antes de. Nos dieron training de Teams, todo eso antes de conectarnos con los estudiantes. Y eso fue una ayuda en el caso, obviamente, de nosotras que estudiamos educación a distancia, se me fue extremadamente fácil, pero obviamente no es lo mismo con un maestro que no está adaptado o que no usualmente no tiene que usar la tecnología, vamos a ponerlo de esa manera. El maestro normal que no tiene que usar la tecnología a diario, pues es un proceso ya para el maestro. Entonces ahí caen los maestros que sí sabemos un poquito más de tecnología en poder ayudarnos, y eso semanalmente, vuelvo y te digo, la parte yo creo que clave del éxito fue que semanalmente nosotros nos reuníamos a nivel con el director, cuáles son sus necesidades como profesionales, cuáles son sus necesidades como educadores, qué es lo que le va a preocupar, qué debemos hacer, y las decisiones se tomaron en conjunto. Y eso ayuda mucho a la transición entre lo que es presencial y virtual. Eso fue en el caso de acá, de Florida. Esa no te oyes, perdona. No te escuchamos. Gracias. Marilyn, cuéntanos de tu experiencia allá en Atlanta, Georgia. Ok, para acá no fue una transición fuerte, fue bastante easy going, porque para empezar, la escuela cuenta con un equipo de liderazgo donde más del 50% de los maestros participan en reuniones semanales. Cuando el distrito toma la decisión de cerrar la escuela, ya nosotros sabíamos con 2 semanas de anticipación que nos íbamos a ir en lockdown. Pues, ¿qué sucede? Ya nosotros habíamos tomado unas decisiones y un protocolo para la salida de la escuela con el equipo de liderazgo. Una vez nos reunimos en el equipo de liderazgo, otra cosita que nos ayudó fue también que en el tiempo con las emergencias no lo podemos medir porque son emergencias, ocurren en el momento menos indicado. Pero lo que nos ayudó fue que el año escolar se divide en 4 términos de 9 semanas y nosotros estábamos en la semana 7 y media, empezando la 8 para la transición, y algunas de las clases los estudiantes las cambian. En mi caso, yo tenía estudiantes nuevos cuando terminara el 3er término. Cuando comienza el 4º término, yo estoy empezando desde 0 con estos estudiantes. La transición, sí, para algunos maestros es difícil, pero son para los maestros que no usan cotidianamente la tecnología.
pero la escuela cuenta con un personal del Departamento de Tecnología e Instrucción que es especialista en diseño instruccional y incorpora en el desarrollo profesional de los maestros estos adiestramientos. Nosotros tenemos nuestra hora de capacitación, pero la hora de capacitación es en la escuela, tomando adiestramiento en forma de coaching. Okay. O sea, cuando los maestros nos vamos para nuestras casas, ya nosotros teníamos los equipos, un ejercicio inteligente de la escuela fue, llévense todo como si estuviéramos cerrando el año escolar. Porque a pesar de que nosotros íbamos a regresar en 2 semanas, sabíamos que no, ¿sabe? Para todo el mundo sabía que esta situación no era algo que se iba a acabar en 2 semanas porque eventualmente el número de los casos iba a aumentar. Pues nosotros recogimos todos los equipos, todos los libros, también nos solicitaron una semana de planificación adelantada e imprimir hard copies de los ejercicios, de las lecciones de los estudiantes, y eso se deposita en un buzón donde tienen los nombres ya de los maestros. Y el personal de oficina que no se fue en el tiempo del lockdown, porque lo que nos fuimos de la escuela fueron solamente los maestros. El personal clasificado permaneció en la escuela hasta la segunda semana de abril. Entonces, cuando los estudiantes no tenían acceso a la tecnología, este personal iba al buzón del maestro y le entregaba el hard copy a los padres. Y después ese padre lo depositaba en un buzón que tenía la escuela fuera. Y por las tardes se recogían y se desplegaban las tareas según los maestros. O sea, que la transición, nosotros estamos expuestos a la tecnología al 200%. Entonces, esta transición de irnos a casa, a trabajar de nuestra casa, ahora pues solamente montar un salón de clase en nuestra casa y seguir impartiendo. Además, todos los estudiantes tenían la plataforma de Google Classroom, los estudiantes están expuestos a la tecnología 3 o 4 veces en la semana y ya ellos saben cómo manejar, cuando el maestro establece su clase, ya el estudiante sabe dónde tiene que ir y a dónde tiene que trabajar. O sea que en cierta manera se trabajó, se buscó a aquellos estudiantes que no tenían equipo, se le daba el hard copy para que el estudiante pudiera manejar la tarea, sí. Pudiera hacer la tarea. El tipo de liderazgo, el leadership team de la escuela, se nos hizo un horario de rotación. Okay. Entonces, para evitar el conglomerado de muchos maestros, pues ya nosotros teníamos un correo electrónico con las tareas. Los asistentes de principal ya nos despliegan los duties de la semana próxima. Estamos corriendo con las tareas que tenemos que ejecutar, ya tú lo sabes, una semana antes previo. ¿Sabes? Aquí es cuestión de organización, no es solamente, ¿sabes? Vámonos a nuestras casas y del proceso educativo uno de lo que tú puedas, de lo que tú sabes, sino que nosotros ya estamos acostumbrados a que nosotros tenemos unos calendarios a seguir. Lo único que cambió es pues, que tenemos entonces que montarlo en un entorno virtual. Ok, ese es el caso de los maestros, o sea, se trabajó a nivel administrativo una serie de procesos antes de irse todo el mundo a sus casas, tanto estudiantes como maestros. ¿Y los estudiantes? ¿Qué tal? Antes que vayan a la parte de los estudiantes, hay que decir también que aquí las escuelas, como dice Marilyn, aquí las escuelas, por ejemplo, la parte administrativa, estuvo todo el tiempo, completó la pandemia, inclusive no ha cerrado. O sea, los viernes no estaban, pero de lunes a jueves estaban disponibles en todo momento para cualquier problema que los padres tuvieran. Inclusive, las escuelas aquí tienen una parte tienen 2, por lo menos en mi escuela, hay 2 personas que se encargan del departamento de tecnología, que esas 2 personas estuvieron disponibles tanto para los maestros como para los estudiantes. O sea, me explico, si yo tenía algún problema con mi computadora, en términos de que él tenía que darme acceso, o tenía que instalarme un programa, o tenía que solucionarme algo con un estudiante que no podía entrar, en mi caso yo usé Teams, en Ocela se usó Teams, que se lleva usando, como dice otro compañero que puso aquí en el chat, desde el 2014, desde mucho antes se está usando Teams. Obviamente cada county usa una tecnología diferente o una manera diferente de poder conectarte, pero en el caso de Osceola se usó Teams. Esa persona de tecnología
su rol, parte de su rol era, además de ayudar y asistir a los maestros, estudiantes y padres, era poder que todo el county hizo que todos los estudiantes, ellos los entraron a Teams. Quiere decir, cuando yo abría mi Teams, ya todo mi estudiantado estaba puesto ahí. Eso lo hizo la administración. Eso lo hizo aparentemente el county conjunto. Obviamente, aquí cada estudiante tiene un número, igual que en Puerto Rico, pero ese número ellos lo cargan completo, igual que en Puerto Rico hasta high school, pero como la tecnología, como bien dice Marilyn, la tecnología aquí se usa. Okay. Entonces ya el estudiante, cuando tú le pones una computadora, exacto, semanal y sabe Dios si más de una vez a la semana. Yo lo usaba fácil de 3 a 4 veces en la semana, porque hay disponibilidad de tecnología en el salón de clase. Yo cuento con el sistema de MiniBoard y yo tengo un televisor de 84 pulgadas, completamente smart, donde cualquier estudiante entra con su cuenta y muestra sus presentaciones. ¿Sabes? Los estudiantes están inmersos totalmente en la tecnología. Están desde la transición de ir a casa, trabajar desde la tecnología que tienen en sus casas. Ellos se les permite utilizar el celular, porque la plataforma que se está utilizando, en el caso mío es el G Suite, ellos pueden descargar todas las aplicaciones a su teléfono y trabajan integrados con Google Docs. La situación con la tecnología es que ellos no tienen que abrir recursos independientes, porque todo está conectado. Todo está conectado. En el ellos caso mío, van a la plataforma y ven todas sus aplicaciones, y si tienes que ir a Google Classroom, ahí sale la clase del maestro, y el maestro colocó, por ejemplo, una lectura de ReadWorks, que es un enlace externo y una base de datos externa a la escuela, pero ya está interlazada con el Departamento de Educación de Clayton. Pues entonces el estudiante solamente va a Google Classroom y ahí están todas las tareas. Y en el caso mío fue ClassLink y pasa exactamente lo mismo. Todas las plataformas externas están integradas a ClassLink. El estudiante entra directamente a ClassLink y ya ahí tiene todas las materias. Tiene Discovery Education para ciencia, Pearson para matemática, Achieve para lectura. Bueno, tiene básicamente todo. Inclusive ven sus notas a diario. Todos los libros de ciencia, los libros que usan en la escuela los tienen en digital y tienen el bundle completo. Tienen los cuadernos de ejercicio, tienen libros, tienen también los enlaces para los recursos que vienen integrados en el libro. Vienen ejercicios de práctica dentro de esa base de datos. O sea, que el estudiante no se fue a casa con los brazos vacíos, sin materiales, sin acceso a la información que ellos necesitaban para completar las tareas. Ambas pasó lo mismo, hubo un momento preparatorio entre cuando se sabía que se iba para el lockdown todo el mundo y el momento del lockdown. Sí, el proceso de preparación de mi escuela se tomó 2 semanas, pero ya nosotros sabíamos que íbamos a cerrar. Pues entonces, porque recuerda que nosotros trabajamos, si por ejemplo hoy es lunes, ya el domingo yo recibo la agenda de esta semana y todas las actividades programadas que están corriendo. Entonces, ya nos prepararon una agenda y dicen, mira, este día vamos a cerrar, para este día tiene que someter los planes, para este día tiene que tener Google Classroom. Y otra cosa, yo trabajo también como la webmaster de la escuela. Todos los cambios que ocurrían en la escuela, los padres iban a la página web de la escuela, ahí estaban los códigos de las clases para cada maestro, para que los padres pudieran acceder. Estaban también los formularios, si tenían que llenar un formulario en línea, los horarios de las clases virtuales. Aquí también se abrió un departamento de tecnología para adiestrar a los padres en el manejo de estas plataformas. Y también había un formulario para los padres que necesitaban soporte técnico para que le ayudaran a manejar la computadora o a configurar las aplicaciones. O sea, aquí el departamento de tecnología ha tenido siempre un rol activo e inmerso en el proceso educativo. No es como yo tenía la pasada experiencia en Puerto Rico. Eso es correcto. Yo siempre he estado en el campo de la tecnología porque yo fui maestra de tecnología del Departamento de Educación de Puerto Rico. Sí, y fui profesora por 5 años en la UPR, enseñando a los estudiantes a cómo manejar las tecnologías en la educación.
y para orgullo tengo estudiantes egresados que fueron mis exalumnos, que estoy en Atlanta y han sido exitosos en Florida, salieron en las noticias. Yo, ay, eso, yo le di clases a estudiantes, o sea, y uno ve el fruto, la transición de, no es solamente lo que tú vas a hacer en la sala de clases, sino como tú extrapolas todas estas destrezas en un conglomerado que al final a quien va a ayudar es a la sociedad. Eso es así. Súper. Y también la tecnología aquí se está usando desde grados primarios, que esa es otra cosa también. Yo recuerdo en Puerto Rico cuando yo enseñé en Barrio Obrero, Buena Honra, en la escuela Alejandro Tapia Rivera en pleno Barrio Obrero, que nosotros no teníamos internet. Entonces aquí yo estoy viendo cómo los estudiantes desde grados primarios, te estoy hablando desde un grado primero, segundo grado, ya lo están preparando con esa tecnología. Entonces, obviamente, un niño ya de quinto grado, sexto grado, que era lo que yo tenía, sexto grado, y que tengo, pues sexto grado, ellos sí, todavía son niños, pero a la misma vez, ya ellos la base como tal de tecnología la tenían. Y esa transición, en parte, los ayudó todo ese bagaje de años atrás de tecnología, los ayudó para este proceso. Esa es otra cosa que yo no tengo, nosotros ¿verdad? tuvimos fue también, porque, ok, tengo la computadora, pero ¿qué tal? Como las narices, no tengo internet, no puedes hacer nada. Claro. Pero aquí hubo un partnership con las compañías de distribución de telefonía, y si tú llevabas la evidencia de la escuela que tú estabas y decías que no tenías internet, ellos te daban internet gratis por los 90 días que restaba del año. Con una compañía X. Aquí fue Comcast, Infinity, también ellos dieron acceso gratuito al internet a los estudiantes que mostraran evidencia de qué escuela estaban y en qué county. También hubo unas empresas que por ejemplo, las farmacéuticas, que decomisan computadoras que a veces prácticamente están nuevas. En mi página de la escuela yo posteé en los links donde los padres podían llamar a esas compañías y ellos donaban las computadoras a los estudiantes o las podían conseguir a bajo costo. Yo creo que en Arecibo hay una compañía, o había, no sé, no estoy informada, pero era como que un sitio de reciclaje de equipos tecnológicos. Ajá. Entonces, pues ahí pues, varias compañías depositaban los equipos, al igual que acá, y reparaban computadoras y montaban computadoras que son funcionales y las podías conseguir en 50, 75 dólares, completamente a bajo costo. ¿Sabes? Que esto no va a ser un tema de cómo la educación maneja la emergencia, sino cómo la educación consigue colaboradores que puedan ayudar a esta familia, a estos niños, a adquirir equipos cuando pues ellos están en nivel de desventaja para Aquí vino la compañía de aquí, que fue Spectrum, inicialmente donó, como dice Mari, tú tenías que llevar el voucher de la escuela, la carta de la escuela, y le dieron primero 60 días. Después, cuando vieron que la emergencia iba a extenderse, pues entonces ellos la añadieron. Y ellos podían tener acceso al internet gracias a esa compañía privada. Entonces, nosotros nos convertimos, yo diría que en el caso mío, yo no fui maestra nada más de los estudiantes. Yo fui maestra de los padres, porque también hay que lidiar con el factor de que los padres no todos saben tecnología. Entonces, yo tenía que entrenar muchas veces. Yo le decía, ok, te voy a llamar en conferencia, ponme a papá, ponme a mamá. Entonces, yo tenía esta conferencia con el estudiante y con el padre. Entonces, teníamos que tener, ¿verdad? Para poder ayudarlo mutuamente, porque es una transición, es una tensión para el padre, porque obviamente que su hijo salga o su hija salga bien, y es una transición para el estudiante que de momento ve que su maestra diariamente es su mamá y su papá. Otra situación que aquí pudo haber afectado a los estudiantes, que estamos hablando de los estudiantes, es que yo estoy en todos los escenarios. Fui maestra de tecnología, me gradué de un programa de educación a distancia, yo estoy acostumbrada a generar tópicos o diseño instruccional. Entonces yo estaba como nosotros decimos, en el jamón del sándwich, porque tengo que cumplir con mi currículo de español, pero también sabía que los protocolos,
¿sabes? Recuerda, Florida por lo menos tiene Florida Virtual School y quizás Florida se le hizo mucho más fácil porque ya ellos tienen su escuela de educación pública completamente virtual hace muchos años. Nosotros no. Entonces, también como fui profesora de programas de educación general de National University por 3 años. Yo daba clases presencial en la universidad, pero también daba clases a distancia. Lo normal, cuando uno establece una conferencia o la clase virtual, es que si yo tenía, por ejemplo, 70 estudiantes, ¿cuántos se conectaban? 5, 7. Y aquí los maestros entraron en shock, los estudiantes no se conectan. Y entonces era como que, pues vamos a hacer mandatorio, de esta hora a esta hora se tiene que conectar los de matemáticas. Pero el maestro de matemáticas estaba, un estudiante, 2 estudiantes, cuando llamaban a los padres. ¿Quién llamaba a los padres? A diferencia de Puerto Rico, porque aquí las familias son grandes. ¿Quién llamaba a los padres? Uno en quinto, otro en sexto, uno en grado 12, ¿sabes? Entonces, es imposible que en el programa de educación a distancia y diseño nosotros establezcamos una hora mandatoria para que ese estudiante se conecte. El maestro tiene que tener bien consciente que nosotros tenemos que grabar nuestra clase, explicar las tareas y que no vamos a dar una clase de 1 hora porque el lapso de atención del estudiante es bien corto, pues por lo tanto nosotros tenemos que ser bien específicos en el diseño de la tarea, diseño de las instrucciones y abrir un espacio de horas de conferencia para que ese estudiante se conecte voluntariamente y sepa, ok, mi maestro está a esta hora y a esta hora es que yo puedo acceder a tener acceso a mi maestro. Mira, Elsa, hay varias personas que llaman a los estudiantes. Contrario a Puerto Rico, ¿verdad? Pues obviamente aquí por cuestión de, ¿verdad?, de dinero, me imagino, y volumen, vamos a ponerlo de esa manera. Aquí obviamente las escuelas cuentan, tanto yo diría que Florida, y yo creo que Georgia también aplica lo mismo. Tenemos decano por grado. O sea, en Florida, por lo menos en mi escuela, yo tengo un decano de sexto, un decano de séptimo, un decano de octavo. Yo estoy en middle school. Además de esos decanos, yo tengo los asistentes de lo que le llaman estudiantes ISO, estudiantes ISI, diferentes rangos de estudiantes. Obviamente, a la hora de llamar a los papás, nosotros catalogamos los estudiantes por 3 niveles. Los que estaban engaging, los que eran ghosts, los ghost students que le llamábamos, y los que estaban, pero no estaban, que tal vez decían un hi y se iban. A la hora de que ese ghost student no se me conectaba, que yo veía que no decía ni un hi, porque yo estipulaba que diariamente me mandaran un emoji, aunque sea un emoji por Teams o algo de lo que tú quieras enviarme. Estoy vivo, de que estoy vivo, estoy aquí. Exacto, de que estoy vivo, pues ya ese estudiante, y si me entregaba, yo usualmente daba 2 trabajos semanales o 3, si me entregaba por lo menos 1, aunque los demás se tardara, para mí era estudiante vivo. Ahora, el Ghost Student yo automáticamente hacía lista y se le enviaban esas notificaciones a los decanos. Ya ahí involucraban los decanos, los counselors, llamaban a las casas a ver qué es lo que está pasando, porque tu hijo o tu hija no se está conectando, no ha entregado nada, no. Entonces, esa parte del maestro, o sea, esa presión que yo pudiera tener como maestro, pues ya la escuela sabía, mira, tengo este grupo de estudiantes que está ghost, ayúdame. Y entonces ya ellos se encargaban. Inclusive caía el asistente de director, caía el director, o sea, era una cuestión de que todo el mundo tenía que estar envuelto. Y en las reuniones semanales que se hacían con el equipo, nosotros hacíamos en Zoom una reunión de 6º grado semanal, una reunión de séptimo grado tenía su reunión semanal, todos los maestros involucran ese grado. Entonces, por ejemplo, yo podía decir, mira, John no se junta conmigo y es un Ghost Student, pero a lo mejor en matemática, él se conecta. Ese enlace de esa maestra de matemática me ayudaba a mí y viceversa. Si era cuestión de que ella tenía un estudiante que no había entregado nada, pero a mí se me conecta todos los días. Hey, tú sabes,
era el enlace que ella podía tener, viceversa, o sea, que era una comunidad junta, o sea, no éramos que yo estoy sola en este proceso, yo no estoy sola, yo tenía mi grupo. Entonces, ese conversatorio y esas reuniones semanales que ya se estipulaban a una hora específica, ya los maestros sabían que nadie tenía horas de oficina a esa hora, porque esa hora era específicamente para atender ese problema. ¿Qué vamos a hacer con los que no están engaging? ¿Qué vamos a hacer con los Gold Students? ¿Y cómo vamos a proseguir con los que estaban engaging? O sea, teníamos 3 niveles de estudiantes. Y esa era una de las maneras. Obviamente, pues, volvemos a lo mismo. Aquí hay mucho más facilidades que en Puerto Rico. A mí me da muchísima pena porque yo hablo con mis compañeras de allá y, pues, me da muchísima pena de que en Puerto Rico tenían que usar su propia tecnología, no tenían el apoyo, los maestros allá tenían que llamar a los papás, tratar de localizarlos a ver dónde. Los teléfonos se cambian continuamente. Acá esa es otra. Acá si tú te mudas y tú cambias el teléfono, tú tienes que registrar ese teléfono en la escuela. Y entonces tú no puedes... Y si no... ese teléfono, ¿verdad, Marilyn? En el caso tuyo es igual, ¿no? Si no, voy a contar una experiencia en mi escuela del padre. Hubo una situación con X estudiante y los teléfonos que no estaban activos, que no estaban actualizados, no eran de las personas. Ellos llamaron a la policía y la policía buscó a ese padre en el trabajo, lo llevó a la escuela. Sabe que es... yo pienso que el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene que mejorar en los protocolos en cuanto a cómo nosotros como gobierno trabajamos en conjunto para que ese padre esté más inmerso en el proceso de la educación del menor. Hay un acuerdo aquí se da Puerto Rico en todos lados. Los padres de elemental son bien comprometidos. Yo que he estado más tiempo en middle school, puedo decir que mis padres comprometidos son 6º grado y de los estudiantes talentosos, pero ya desde 7º grado vemos un ausentismo en la participación de los padres en el proceso educativo de los niños. Entonces, en Puerto Rico es más difícil porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el sistema de Infinicampus. Ahí yo me siento que más que maestra soy trabajadora social porque el trabajador social entra ya cuando es la emergencia. Todo lo que tiene que ver con la sala de clase, mala conducta, tiene que trabajarlo el maestro, documentarlo y tiene que pasar por un protocolo como de varios pasos que llamaste la mamá esta vez. Si tú como maestro no tienes las destrezas para manejar la situación, entonces hay un protocolo y adiestramiento para cómo, que son los behavior cards. Los estudiantes escriben ensayos sobre su comportamiento. El behavior card, tú te pones de acuerdo con el padre, lo llamas, le dices, mira, voy a trabajar esta semana algunas cositas de la conducta del menor que le está afectando su aprovechamiento académico. Le puede enviar una tarjeta de cómo él se ha comportado en el día y el padre tiene que firmarla todos los días. Si yo corrí eso del comportamiento y el padre no responde, pues entonces ahí es que entonces yo hago un referido al trabajo social. Y eso ¿Sí? ¿Y eso se aplicaba en estos momentos de educación a distancia? Ante la ausencia de algún estudiante. Se aplica porque aquí los estudiantes están inmersos en la tecnología, los estudiantes manejan la plataforma que estamos utilizando y habían estudiantes, nosotros también integramos Google Voice. Entonces, los estudiantes utilizaban ese número de teléfono y en ocasiones se conectaban a la conferencia para poner música y había interrupciones en la educación a distancia. Y para ellos era un grupito y así eran las reuniones de los maestros. Ahora, mira, tenemos un estudiante que está entrando con el nombre de otro estudiante y está colocando música. Pues entonces, ¿qué determinamos? Nosotros vamos a determinar que grabamos las conferencias y la única forma de acceso a nuestras clases es directamente por el link. No aceptamos llamadas de teléfono. Entonces, los estudiantes se acostumbraron a que ningún maestro iba a aceptar llamadas en las videoconferencias, pues entonces y ahí hubo un cambio drástico en el proceso de manejar lo que era el misbehavior en la educación virtual.
Y entonces, pues sí, yo entiendo que pese a toda esta situación de emergencia y la situación en presencial, habían estudiantes más comprometidos en la educación a distancia que lo que yo cotidianamente veo en la sala de clase. Fíjate, en el caso aquí la disciplina es un poco diferente, porque aquí yo tenía mucho apoyo aquí a nivel cuando es presencial, nosotros tenemos lo que se llama, enviamos por ejemplo, si yo tengo un estudiante que de verdad está fuera de control, usualmente yo lo envío a otro salón, ya nosotros tenemos compañeros asignados, y entonces como que es un tiempo para él coger el break. O sea, venía, tiene su papel, él lo llena, que fue lo que hice mal porque la maestra me envió para acá. Es un tiempo para que el estudiante reflexione y a la misma vez no ver la cara de ese maestro, porque uno a veces, o sea, se ponen ellos efusivos, el maestro se pone efusivo, está uno, tú sabes, que está pensando 20 cosas, y entonces el niño va, después regresa. Si van 5 veces que yo hago eso en el estudiante, yo lleno un informe y ahí entra la counselor y entran los deans. O sea, yo encontré, esa fue una de las diferencias bien marcadas que yo encontré de Puerto Rico aquí. Parte de las adaptaciones. De una de las adaptaciones, obviamente a mi beneficio como maestro, porque me di cuenta de que no quiero pensar que solamente, que pasa eso en Puerto Rico porque solamente la persona directa que tú tienes en una escuela es el director o la directora nada más. Porque en mi caso, cuando pasaban problemas de disciplina en la escuela que yo estaba, pues no había la constancia de que el niño vea lo mismo, la equidad, de que cada cosa que tú hagas va a tener una consecuencia. En la escuela que yo estaba, nunca mis estudiantes allí vieron consecuencias. Entonces, al no haber consecuencias, pues la parte del misbehavior obviamente va a agravarse. Entonces, y en la educación a distancia, Dafna, ¿qué pasó ahí? En educación a distancia, yo tenía uno de mis estudiantes favoritos, que yo lo adoro, y él, en cada clase yo tenía un líder de tecnología, igual que en el salón de clase. En los salones de clase, nosotros siempre como maestros tenemos este par de estudiantes que quieren borrar la pizarra, que quieren limpiar, que quieren botar, que quieren todo. Pues en tecnología pasó lo mismo. En cada grupo siempre había ese líder que quería, estoy aquí, ¿cómo están? Los extraño, porque necesita, el joven de hoy en día, el estudiante de hoy en día, necesita ese contacto de ver el otro. Y yo tenía un líder que ese líder lo que hacía era que todas las mañanas él hizo su propio chat. Y al hacer su propio chat, él mismo me conseguía a los estudiantes. Él me decía, Miss Dorón, who's the student que no está logueándose, quién no te ha entregado trabajo. Y yo le decía, mira, necesito localizar a fulano, a fulana. Y él venía rápido y me los localizaba. Y él decía a mí, si es que todavía el internet la tiene dañada hoy. O sea, él era el que, el enlace. El enlace con los estudiantes directo. Ahora, tiene sus beneficios como tiene su también lo malo. Cuando él hizo un chat, tuve la situación de un estudiante, que fue lo que hablamos, que ese estudiante en un momento dado por la noche, como parece como a eso de las 10:30, 11, ya yo no estaba conectada, y ella puso que ella no quería vivir más, que estaba pasando unos issues y todo. Obviamente al otro día por la mañana, cuando yo me conecto a las 9, tenía la maestra de teatro que se había conectado 1 hora antes y enseguida me llama, mira, Dorón, está pasando esto, leíste el chat. Cuando entró el chat que el estudiante había hecho, veo toda la evidencia, se movilizó, pero rapidísimo, yo llamé al asistente del director, la counselor se metió, aquí vino la policía y fue directamente a la casa del estudiante. ¿Qué es lo que está pasando? El estudiante está bien. Todo porque subió de ese chat. Y habían 2 estudiantes envueltas
que pues estaba pasando una situación en la casa que ellas no querían vivir más y vinieron, inclusive esta estudiante la llevaron a un hospital específico aquí de los estudiantes y en ningún momento la maestra fue a la casa, ni fue el director, ni fue el asistente de directora. O sea, tiene un protocolo. Hay un protocolo a seguir y el protocolo también, Marilyn, no cambia. Ese protocolo lo activa el counselor. Aquí hay una línea fina y lo hemos discutido en las reuniones previas que tuvimos. En el caso de mi escuela, nosotros la situación fue peor porque uno de nuestros estudiantes se suicidó. Lamentablemente. Nosotros tenemos, mi escuela tiene alrededor de 900 estudiantes. Aquí las escuelas son bastantes y el momento en que tiran la noticia, yo digo, yo creo que yo no conozco a la estudiante. Yo trabajo con el anuario de la escuela. Cuando me envían la foto del estudiante, yo digo, ella era parte de mis estudiantes. Bien lamentable y en situación que todavía yo hasta a veces me acuesto a dormir y sueño porque nosotros no solamente somos maestros para impartir enseñanza, sino que nuestros estudiantes se convierten en nuestros pollitos y en nuestros hijos. Claro. Con nuestros hijos. Las escuelas aquí por lo menos sí tienen un sistema de manejo de emergencia donde nosotros tenemos que estar en constante publicación de los números de emergencia. Pero mi punto es, los estudiantes, especialmente los gifts, que mi programa se llama, son los estudiantes talentosos, son los estudiantes que mayormente se deprimen porque ellos están constantemente compitiendo con ellos y con otros, y ellos quieren ser los mejores, y terminó el examen y quieres que te lo corrijas ahora mismo. Y los estudiantes manejan el correo electrónico y también el correo electrónico donde está mi nota, y es, ¿sabes? Aquí un maestro en los Estados Unidos no es como un maestro en Puerto Rico que puede tener 3 trabajos más para poder, porque tienes el tiempo de salir de las clases. Aquí el maestro no son solamente un horario establecido, sino que el maestro aquí tiene que estar disponible en horario escolar y fuera del horario escolar. Y la línea fina que estamos viendo, si nosotros hacemos un poquito de research, yo entiendo que ha aumentado la tasa de suicidio. Había un padre que grabó un video notificando el COVID-19 mató a mi hijo porque los niños están demasiado tiempo en el hogar, no tienen contacto físico de sus amistades, no saben manejar emociones porque son niños. Entonces, la educación a distancia no es solamente el conocimiento de las materias básicas. La educación a distancia tiene que reformular un programa para atender las emociones de estos niños, que muchas veces, y pasa en todas partes del mundo, el único lugar donde el estudiante se siente seguro es en el entorno escolar. Entonces, sí hay que reformular esa línea y tomarla con mucha precaución porque nuestros estudiantes son el futuro. Entonces, si estas personas están creciendo en un ambiente donde mentalmente y emocionalmente se están dañando, ¿qué es lo que nos resta? O sea, por eso yo soy pro tecnología al 1000%. Ustedes me conocen y donde quiera es la computadora. Así es. Ella es la que nos da los últimos gadgets. Pero sí entiendo que yo como maestra, nosotros, el diseño de educación que nosotros tenemos que tener con nuestros niños tiene que ser un modelo blend. El estudiante tiene que tener contacto, no físico, aunque a veces es inevitable porque hay estudiantes que realmente a veces reciben el abrazo del maestro. Yo he tenido estudiantes que yo no les doy clases y van a mi salón a pedirme un abrazo. Entonces ya tú sabes que ese estudiante está en esa necesidad de alguien que se preocupa por ello. Y esa línea fina es que el Departamento de Educación tiene que poner atención, porque recuerden que estos niños están en constante presión de entre los mismos estudiantes. Uh-huh. Entonces, y puede ser hasta una ola, ok, aquel se hiere el mismo, se corta, y lo hemos visto fuera de todo este sistema, fuera de la educación a distancia, y ahora estos estudiantes están solos, porque papá trabaja, todo el mundo tiene que trabajar, los billes no se pagan solos, y entonces la escuela tiene que reformular políticas de cómo nosotros no vamos a perder ese contacto afectivo con el alumno, que se pierde, y si usted estudia todas las teorías de educación a distancia,
va a ver que ese ausentismo del contacto presencial de estudiante-alumno hace que el estudiante no se comprometa. Ahí viene entonces, perdóname. Porque acuérdate, Elsa, el que diseño que se debe implementar es un sistema donde el maestro esté disponible en el sala de clase, pero también que en un arreglo donde ese estudiante por lo menos una vez a la semana vaya a la escuela, exprese sus preocupaciones, que tú puedas ver, porque es como dice, la depresión no tiene cara. Mira, la estudiante que pues, decidió suicidarse en mi escuela es una estudiante talentosísima que yo jamás, porque ella, esta sonrisa de estos nenes que tú dices porque nosotros como maestros vemos, ay, esta nena le espera un futuro tan brillante, porque tiene el conglomerado de amigos, es participativa, es respetuosa, y entonces viene, te tocó la noticia, mira, está fulana. Ahí viene entonces las recomendaciones que ustedes hacen, y ya estamos cerrando el programa, sobre la educación a distancia, y es bien lamentable que se dé este tipo de situación, y como dice Marilyn y Dafna, está la parte humana dentro de este proceso. Así que vamos a poner, después que termine el programa, un infographic de acuérdate, Elsa, perdóname, acuérdate también que hay que dividir aquí, las escuelas dividen mucho, como dice Marilyn, lo que es, hay dos cosas aquí que me chocaron mucho cuando yo me mudé. Número uno es que aquí pues tratan de que tú no puedes tocar a los estudiantes, no puedes, y tú sabes que en Puerto Rico nosotros a todos le decimos papito, a todos queremos cogerle los cachetitos, y entonces a todos los queremos, yo que siempre fui maestra de elemental, o sea, yo no he salido de elemental. Y entonces aquí me chocó mucho de que cuando yo voy a demostrar afecto a mis estudiantes, yo veo mucho de que hay una cámara cerca, de que el estudiante sea el primero que approach me. Tengo que tener mucho cuidado y consciente en eso. Que yo lo encuentro correcto, no. Porque es como dice Marilyn, aquí divide mucho lo que es, por ejemplo, todas mis clases son research. ¿Qué implica eso? Mis estudiantes tienen 3 puntos o más en lo que le llaman el F6, que es el examen del Estado. Esos estudiantes compiten mucho, primero con ellos mismos y segundo con el estudiantado. Entonces esos estudiantes ven una C, y una C para ellos es el fin del mundo. Que explicarle, mira, una C no va a determinar que tú al final del semestre vas. Entonces viene otra observación. A la hora de corregir, nosotros los maestros en educación a distancia tenemos que ver un poco la flexibilidad que tal vez no se ve en un salón de clase normal. A la hora de yo corregir en línea, yo fui mucho más flexible de lo que era en un salón de clase, que esa es otra faceta también. Cuando tú vas a corregir en educación a distancia, tú tienes que ser un poco más flexible porque tú no sabes el entorno que ese estudiante está. Tú no sabes qué padres tiene. Tú no sabes qué equipo tiene. Tú no sabes si comió o no comió ese día. Porque igual que en Puerto Rico, a veces en la escuela es la única comida que tienen. O sea, que hay tantas cosas detrás de ese estudiante en esa computadora, que a la hora de corregir yo me vi un poco mucho más flexible de lo que yo me hubiera visto en un salón en clase presencial. Entonces, yo tenía que tener esa empatía, yo tenía que tener esa dosis de decisión de decir, mira, ¿sabes qué? Tal vez no son 5 oraciones como yo lo hubiera esperado un párrafo en el salón de clase, pero él me contestó con 3, me contestó lo correcto, y le das ese apoyo, porque es que si no, cae en eso que dice Marilyn. Yo vi se deprime mucho el estudiante, porque yo creo que la juventud de hoy en día no es como la juventud que pasamos tú y yo, que si no estábamos un ratito solas nos acababa el mundo. El estudiante de hoy en día necesita ver al otro joven al frente de esa persona. Necesita verse por WhatsApp, textearse 20 veces al día. Aunque estén en el baño a la vez, tú los ves a ellos que están, tú sabes. Y el tipo, la calidad o la persona del joven de hoy en día no es el joven que nosotros crecimos. Entonces, si no existe la empatía en educación a distancia,
y no existen los acomodos, el tú poder acomodarte tú a las necesidades del estudiante, el aprendizaje se va a trancar y el estudiante va a decir, ¿sabes qué? No puedo con educación a distancia. En mi caso pasó un estudiante que cogió la computadora que le dieron en la escuela prestada, que en mi escuela se prestaron 250 computadoras de la misma escuela, y cogió en un momento dado la computadora un estudiante de 8º grado y la tiró contra el piso porque no podía, o sea, no pudo manejarlo. Entonces hay que ver tareas exacto, cortas que te permita obtener el feedback si el estudiante está comprendiendo o no la tarea. ¿Sabes? y no Nosotros tan no solo podemos, como el eso, examen que nosotros imprimimos de 30, 40 ejercicios, no se no puede, es no una se práctica. Bueno, sabemos que es diferente la educación a distancia, la educación presencial. Hay muchos elementos que se trastocan. No y se podemos tienen que actuar, tomar no podemos actuar, a consideración correcto, en educación a distancia. correcto, no podemos actuar más. Perdóname, Dafne, que ya se está terminando el tiempo. Okay. Sorry. Quiero entrar a las recomendaciones y cerrar con lo que ustedes nos estuvieron diciendo en términos del apoyo interagencial, de la preparación previa, de la inversión en la tecnología, que obviamente sí vamos a tener situaciones, pero hay unas situaciones previas que no tienes que trabajarlas porque ya se han ido trabajando durante el tiempo. Entonces, como parte de las recomendaciones que voy a poner ahorita en la página desde mi salón de clase, y va a la par con lo que ustedes están diciendo de ver esta parte humana dentro de educación a distancia, establecer encuentros de diversión, utilizar recursos diversos, no solamente pues hablar el maestro, sino que utilizar videos, juegos, y es bien interesante esa parte. Después le voy a compartir algo de mis estudiantes. Tener horas de oficina, establecer horas de oficina, que los estudiantes sepan que tú vas a estar ahí en ese momento ante cualquier duda que tengan, porque sabemos que el perfil del estudiante de educación a distancia es muy diferente al perfil del estudiante presencial. Y una de las cosas que ocurre con el estudiante a distancia es que en cierto aspecto es autodidacta. Así que necesita autodisciplina y sabemos que no todos nuestros estudiantes son así. Hay estudiantes que tú los tienes que llevar de la mano y eso pues apoya la parte presencial. También tiempos cortos de clase, que Marily lo dijo ahorita, el trabajar, que no dure más de 30 minutos y el otro tiempo para darle un espacio a ellos a que trabajen otras cosas, a que ventilen lo que están sintiendo, cómo se están sintiendo. Y probablemente eso puede aminorar un poco la parte afectiva, ¿no? Que todos los seres humanos necesitamos. Y hacer estiramientos, utilizar música, trabajar en eso, que son cosas sumamente importantes, ¿verdad? Dentro del salón de clase. Chicas, les quiero agradecer que hayan estado aquí en este primer programa. Me han escrito algunos que hemos tenido problemas técnicos. Esto es parte de... pero lo hemos logrado. Hay unión de maestros. Luis Ángel escribió, Luis Ángel Velázquez. Ustedes tienen unión de maestros, sí. Aquí hay uniones de maestros también. Sí, él es de Virginia. De hecho, el trabajo en mi escuela. Saludo, Luis Ángel, sabes que te adoro y siempre te he admirado como maestro. Él se fue hace más o menos como unos 15 años, ¿verdad, Luis Ángel? A Estados Unidos, ha estado en el estado de Virginia, un maestro de excelencia que pues perdimos en nuestra escuela, pero ganaron en otra, y él ha narrado aquí sus experiencias. Así que tenemos que seguir conversando sobre esto, no sabemos qué pase. Estaba leyendo ayer unos artículos de Estados Unidos, Argentina, en términos de cómo se sienten los estudiantes, cómo se sienten los maestros. Hay muchos estudiantes que no les gusta la educación a distancia y sabemos que no todo el mundo tiene ese perfil. Sin embargo, una de las cosas que yo admiro muchísimo en los niños y en los jóvenes es la capacidad de flexibilidad que tienen y de adaptación a los procesos versus nosotros los adultos. Así que esto es parte de lo que vamos a seguir trabajando y conversando desde mi salón de clase. Saben que siempre las voy a invitar, van a estar aquí conmigo como parte del panel de expertos. El próximo programa, una de las cosas que yo he encontrado es que muchos compañeros maestros acá en Puerto Rico
la computadora, el llenar la computadora de video, el hacer una serie de cosas, hace que la computadora de momento se frise, etcétera, etcétera. Pues entonces vamos a tener unos invitados que nos van a hablar en el próximo programa de cómo nosotros optimizar nuestra computadora, hacerle una desfragmentación, ponerle un update, hacer un backup, subir a la nube. Eso es bien importante. Que nos van a apoyar a optimizar todo este proceso que pues aunque nos den computadora o no nos den computadora, nos sirve para los aparatos, ¿verdad?, que tenemos acá en nuestro hogar. Así que muchas gracias, chicas, por su apoyo. Espero que el próximo programa, pues aquellos problemas técnicos se puedan arreglar. Gracias a una serie de personas, no puedo dejar de agradecer, para mí es vital, de gente que me ha apoyado en este proceso. La asesoría de Michelle Guzmán, desde allá desde República Dominicana, Joana Salgado, de Colombia para el Mundo, Mariel Rodríguez Gautier, que has estado ahí para mí en todo este proceso, Heidi Rosado, gracias por todo el apoyo, la profesora Janet Millán, que también está desarrollando un programa solo hablando en tiempos de COVID. Yo quiero desarrollar otras cosas dentro del programa, quiero que más maestros vengan y me hablen de sus experiencias y de cosas que han funcionado. Así que muchas gracias, ya próximamente a través de mi página, desde mi salón de clase, les estaré anunciando el próximo programa. Un abrazo. Y aquí estamos. Grande. Gracias, Dafna, gracias, Marín. Cuídense. Gracias. Bye. 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 Bye, bye.